La JOA intentó obligarme a cumplir sus normas, así que derribé al presidente y reescribí todo el sistema. Me multaron por unas cortinas, unos setos y un buzón en una casa que nunca estuvo bajo el control de la JOA. Me presenté con pruebas legales, desenmascaré las mentiras de la presidenta y reuní a los vecinos a los que había intimidado durante años. El condado falló a mi favor, la destituyó y ordenó una indemnización. Ahora la junta está reformada, las normas son justas y por fin puedo tomar mi café en paz, en mi maldito porche. Desde que era niño, siempre me imaginé viviendo en un vecindario tranquilo, con calles bordeadas de árboles grandes, jardines bien cuidados y donde el único ruido fuera el canto de los pájaros o, quizás, el sonido ocasional de una cortadora de césped un sábado por la mañana. Después de años de esfuerzo, ahorrando cada centavo y renunciando a vacaciones y salidas, ese sueño por fin se hizo realidad. Compré una acogedora casa unifamiliar escondida al final de una tranquila calle sin salida. La casa tenía todo lo que había soñado: un jardín delantero acogedor con el espacio justo para hacer lo mío, un patio trasero amplio perfecto para asados o tardes perezosas de domingo, y un porche grande donde podía sentarme con mi café matutino y simplemente respirar. Y lo mejor de todo, la propiedad no estaba sujeta a ninguna asociación de vecinos. Eso fue de lo primero que confirmé antes de comprar, lo verifiqué con mi agente inmobiliario, lo corroboré con mi abogado y revisé todos los documentos como si mi futuro dependiera de ello, porque, siendo sincero, en cierto modo así era. Todo estaba en regla. La casa estaba claramente registrada como independiente, sin tonterías de asociaciones vecinales, solo un rincón tranquilo donde por fin podía empezar el siguiente capítulo de mi vida. La primera semana se sintió como un sueño. Pasé la mayor parte del tiempo desempacando, organizando los muebles, yendo rápido a la ferretería y presentándome con los vecinos de la zona. La mayoría parecía amable, algunos solo asentían con educación, pero en general se sentía como una comunidad en la que podría integrarme fácilmente. Era tranquilo, era sereno, y por un rato, era todo lo que había deseado. Hasta que llegó la mañana del octavo día. Estaba en el porche, con el café en la mano, aún con mi sudadera vieja y pantalones cortos de deporte, viendo cómo el sol se reflejaba en el césped cubierto de rocío. Fue entonces cuando lo noté: un sobre, grueso y con aspecto oficial, había sido deslizado por debajo de mi puerta principal. Las letras grandes en la parte superior decían: Asociación de Vecinos de Valle del Álamo. Fruncí el ceño. Reconocí el nombre por los documentos de divulgación que leí durante la compra de la casa. No estaba preocupado, solo curioso, así que lo abrí ahí mismo en el porche. Cuanto más leía, más se retorcía mi rostro con incredulidad. Según esa carta, ya había acumulado 3 infracciones distintas, una por usar cortinas que no eran aprobadas, otra por setos demasiado crecidos y una tercera por violar algún tipo de norma del buzón. ¿El total en multas? Un poco más de 1000 euros. Solté una risa incrédula, mirando el papel como si viniera de otro planeta. Tenía que ser un error, mi casa no formaba parte de esa asociación. Nunca lo había sido. Seguro de que era solo una equivocación administrativa, dejé la carta a un lado, con la intención de aclararlo más tarde. No tenía idea de que eso era solo el comienzo de algo mucho más grande. No dejé que la carta arruinara mi día. Supuse que era uno de esos errores burocráticos que se resolvían con una simple llamada. Así que seguí con mis cosas, limpiando el garaje, organizando mis herramientas, pensando dónde colgar cuadros en las paredes vacías. Pero algo se sentía raro. Esa misma tarde, mientras quitaba maleza en el jardín trasero y recortaba los setos que aparentemente estaban demasiado crecidos, noté que 2 mujeres que había visto pasear a sus perros antes disminuían la velocidad al pasar frente a mi casa. No saludaron ni dijeron hola como la primera vez. En su lugar, se inclinaron una hacia la otra, susurrando, con la vista fija en mi porche como si inspeccionaran una escena del crimen. Al principio lo ignoré, pensando que quizás era idea mía. Pero en los días siguientes, se volvió más difícil de pasar por alto. Algunos vecinos más me lanzaban miradas de reojo.
Una mujer al otro lado de la calle incluso cruzó al ver que salía a correr. La amabilidad fácil que sentí durante mis primeros días empezó a secarse como un charco bajo el sol del verano. Y entonces apareció Roberto. Era el tipo de vecino que uno nota que ha vivido allí toda la vida, pelo canoso, camisa de mezclilla metida dentro de unos pantalones beige, el tipo que conocía el nombre de todos los perros y cuando cada jardín era podado. Se acercó mientras yo recortaba los setos de nuevo, intentando dejarlos más pulcros que los de la casa de al lado solo para evitar más dramas. «Hola», dijo con un gesto casual, apoyándose en la cerca que separaba nuestros patios. «Bienvenido al barrio». No pude evitar notar, «Recibiste una carta de la asociación». Me limpié el sudor de la frente, riendo con sequedad. «Sí, la recibí. Pero debe haber un error. Mi propiedad ni siquiera está dentro de la asociación». Roberto soltó una risa leve, de esas que suenan más preocupadas que divertidas. Suerte convenciendo a Carmen de eso. Fruncí el ceño. «Carmen». Asintió. «Carmen Molina. Presidenta de la asociación. Lleva manejando todo esto desde hace 10 años. Muy estricta con las normas, incluso las que se inventa ella misma. No acepta un no fácilmente. Ese nombre, Carmen Molina, se me quedó grabado. Lo recordaba de la carta, firmado al final como si fuera un decreto real». Roberto no se quedó mucho más, solo me dio una mirada de advertencia y me deseó suerte. Después de que se fue, entré a la casa y saqué el archivo que conservaba de la compra. Escritura, plano, documentos del cierre, todo. Lo revisé línea por línea, hasta encontrar lo que ya sabía que estaba allí, un lenguaje claro que establecía que mi propiedad quedaba fuera de los límites de la asociación. No era algo que simplemente asumí, lo había verificado tanto con mi agente inmobiliario como con mi abogado antes de firmar nada. Tenía los documentos en blanco y negro. Aún así, la carta y la extraña actitud del vecindario no me dejaban tranquilo. Así que decidí ir directo a la fuente. Tomé el teléfono y marqué el número que venía en la carta. Una mujer respondió casi al instante. «Habla Carmen Molina, presidenta de la Asociación de Vecinos de Valle del Álamo, ¿en qué puedo ayudarle?». Su voz era cortante y demasiado formal, como si leyera un reglamento. «Hola Carmen, soy Esteban Ruiz. Acabo de mudarme a la casa del 245 de Calle del Álamo. Recibí una carta sobre unas multas, pero debe haber un error. Mi propiedad no está bajo la asociación». Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que pensara que se había cortado la llamada, antes de que respondiera con tono afilado. «Señor Ruiz, todas las propiedades en este vecindario pertenecen a la asociación. Si vive aquí, debe cumplir nuestras normas. Así mantenemos nuestros estándares». Sentí el estómago retorcerse. «Con todo respeto, eso no es correcto. Tengo la escritura. Mi casa nunca ha estado bajo su jurisdicción». Su risa fue ligera pero con ese tono arrogante que solo tienen quienes se creen intocables. «El dueño anterior aceptó verbalmente seguir las normas de la asociación. Ese compromiso se transfiere a usted». Apreté los dientes. «Carmen, los acuerdos verbales no tienen validez legal. Mis documentos son claros. No pertenezco a la asociación y no voy a pagar esas multas». Su voz se volvió fría. «Ya veremos». Terminé la llamada y me quedé mirando el teléfono en la mano, sintiendo ya el calor de algo para lo que no me había apuntado. Esto no era solo un error administrativo. Era otra cosa por completo. Cuanto más pensaba en esa llamada, más me molestaba. El tono arrogante de Carmen, su rechazo total a mis documentos legales, la forma en que hablaba como si gobernara toda la calle, todo se sentía como una bofetada. Yo había hecho todo bien, revisado cada línea antes de comprar esta casa, asegurándome de no terminar envuelto en dramas de asociaciones vecinales. Y sin embargo, ahí estaba, siendo informado por una mujer que ni siquiera conocía que sus normas inventadas estaban por encima de mis papeles legales.
No iba a dejarlo pasar, así que esa noche me senté y redacté una carta formal. Adjunté copias de mi escritura, el plano original y la parte del contrato de cierre que claramente delineaba los límites de la asociación, límites que mi propiedad no cruzaba. A la mañana siguiente, entregué el sobre en persona en la oficina de la asociación, a solo unas cuadras de distancia. Era un edificio pequeño de ladrillo junto a la piscina comunitaria, y se lo entregué a una mujer en recepción que me ofreció una sonrisa tensa y prometió hacerlo llegar. No esperaba una respuesta inmediata, pero pensé que los documentos hablarían por sí solos. Me equivoqué. Al final de esa semana, apareció otra carta en mi puerta, esta vez más agresiva, advirtiendo sobre nuevas multas si no cumplía en un plazo de 7 días. Mencionaba de nuevo mi buzón, afirmaba que mis setos seguían fuera de norma e incluso criticaba de nuevo mi elección de cortinas. Pero lo peor era la amenaza apenas disimulada de emprender acciones legales. En ese momento me di cuenta de que esto no era solo una carta genérica. Era algo personal. Carmen no solo estaba mal informada, estaba decidida. Así que volví a llamar al número de la carta y pedí hablar directamente con ella. Respondió como si ya me estuviera esperando. Carmen Molina, dijo tajante, presidenta de la Asociación de Vecinos, ¿en qué puedo ayudarle? No me molesté en ser cortés. Carmen, soy Esteban Ruiz, 245 de Calle del Álamo. Hablamos la semana pasada. Entregué documentos en su oficina que prueban que mi casa no pertenece a la asociación. Pero acabo de recibir otra carta, esta vez con amenazas legales. No sé qué juego está jugando, pero no voy a seguir tolerando esto. Su respuesta fue inmediata y helada. Señor Ruiz, cada casa en este vecindario forma parte de la asociación. Si usted cree que es una excepción, le aseguro que no lo es. Aquí tenemos estándares, y usted debe cumplirlos como todos los demás. Sujeté el teléfono con más fuerza. No estoy tratando de causar problemas. Solo le pido que reconozca la documentación legal que demuestra claramente que mi propiedad está exenta. Volvió a reírse, esa misma risa condescendiente. Mire, no me importa lo que digan sus papeles. El dueño anterior accedió a seguir nuestras reglas. Ese acuerdo continúa. Usted vive aquí ahora, así que es uno de los nuestros, le guste o no. Apreté la mandíbula. Carmen, un acuerdo verbal no tiene más peso que uno legal. Usted lo sabe. No soy parte de la asociación y no voy a pagar ninguna multa ni modificar mi propiedad para ajustarse a sus preferencias. Si sigue insistiendo, me veré obligado a tomar acciones legales por acoso. Su voz se endureció. Haga lo que crea necesario, señor Ruiz. Pero yo no me echo atrás. Terminé la llamada y me quedé mirando la pared, incrédulo. Esto no era solo terquedad, era puro control. A ella no le importaba la ley, ni los documentos, ni lo que fuera justo. Solo quería obediencia, simple y llanamente. Y tenía la horrible sensación de que no pensaba detenerse pronto. Después de esa segunda llamada con Carmen, supe que esto no era algo que pudiera resolver hablando. Ya no era un malentendido, era un juego de poder total, y yo había sido marcado como el enemigo. Así que hice lo que haría cualquier persona sensata cuando se enfrenta a alguien que no respeta los límites, dejé todo por escrito y me preparé para lo que viniera. Imprimí copias adicionales de mi escritura, el informe de titularidad, el mapa de límites de la asociación y el correo electrónico del propietario anterior confirmando que nunca aceptó unirse a la organización. Reuní todo en una carpeta y lo envié por correo certificado a la oficina de la asociación, para que no pudieran decir que no lo recibieron. También guardé los recibos y la confirmación de entrega, por si esto se convertía en algo más grande. No estaba intentando causar problemas, solo quería que me dejaran en paz en la casa que me costó años conseguir. Pero Carmen no lo veía así. A los pocos días de enviar los documentos, noté un cambio en el vecindario. Vecinos que antes saludaban empezaron a fingir que no me veían. Las conversaciones se detenían cuando pasaba.
Incluso vi a un par de personas espiando tras las cortinas cuando salía a cortar el césped. Al principio pensé que era paranoia, quizás solo estaba en mi cabeza, pero entonces vi el tablón de anuncios. Justo fuera del centro comunitario, a la vista de cualquiera que pasara, había un aviso impreso de la asociación titulado «Propietarios no conformes que ponen en riesgo los estándares del vecindario». No mencionaba mi nombre, pero describía violaciones que coincidían palabra por palabra con las mías: cortinas, buzón, setos. Y todos sabían que yo era el nuevo. El mensaje era claro: me habían etiquetado públicamente como el problemático del barrio. Carmen me estaba pintando como el conflicto. Ahí fue cuando decidí que necesitaba ayuda. Contacté con una abogada local, Susana Méndez, que se especializaba en bienes raíces y conflictos con asociaciones vecinales. Tenía esa actitud serena y firme que de inmediato me hizo sentir que no estaba perdiendo la cabeza. En nuestra primera reunión, le conté todo: cada carta, cada correo, cada foto. Ella revisó los documentos y se recostó en su silla con un suspiro. «Tu propiedad está claramente fuera de la asociación», dijo. «Todo lo que está haciendo Carmen es acoso, y no tiene ninguna autoridad legal sobre ti». Me dijo que empezara a reunir toda la evidencia posible: fotos de los setos y del buzón, capturas de correos, registros de llamadas, cualquier cosa que demostrara que estaba cumpliendo con los códigos locales, aunque no con las normas inventadas de Carmen. Así que eso fue lo que hice. Documenté todo, tomé fotos en primer plano del buzón, que coincidía con el modelo estándar del ayuntamiento, medí la altura de los setos y la comparé con las normas locales, saqué fotos de las cortinas desde la calle para demostrar que no eran ofensivas ni fuera de lugar. Incluso imprimí el correo del dueño anterior donde decía claramente que nunca había aceptado las reglas de la asociación. Mientras tanto, Carmen seguía intensificando su campaña. Aparecieron más volantes por todo el barrio. Más avisos en mi puerta, cada uno más agresivo que el anterior. Estaba intentando desgastarme, forzarme a ceder, convirtiendo a toda la comunidad en mi contra. Pero yo no pensaba rendirme. Si ella quería guerra, yo estaba listo para luchar, legalmente, con calma y con cada prueba en mis manos. En ese punto, supe que las conversaciones privadas no serían suficientes. Carmen no solo estaba ignorando la verdad, la estaba reescribiendo y vendiendo su versión a todo el vecindario. Si me quedaba callado, solo se lo pondría más fácil. Así que cuando vi el aviso sobre la próxima reunión de la asociación, pegado en el mismo tablón donde había expuesto su campaña en mi contra, tomé una decisión. Iba a ir. No para causar problemas, sino para dejar las cosas claras, públicamente y en acta. La reunión estaba fijada para el martes siguiente por la tarde en el centro comunitario. Pasé el fin de semana preparándome como si fuera un juicio. Imprimí varias copias de mi escritura, del plano de límites de la asociación, de mi correspondencia con la abogada y del correo del anterior dueño. Incluso compré una pequeña grabadora de voz y la probé 2 veces para asegurarme de que funcionara. No iba a dejar nada al azar. Cuando llegó el martes, llegué temprano y me senté cerca del fondo. La sala estaba llena con unas 2 docenas de personas, todas sentadas en filas de sillas plegables de metal. Algunos hablaban en voz baja con sus vecinos, otros miraban al frente como si se prepararan para el drama. Carmen estaba al frente, junto a un atril, hojeando papeles con ese aire de autoridad como si fuera la alcaldesa de un pueblo pequeño. Iba vestida como para ir a juicio, blazer entallado, el cabello recogido con esmero y una pequeña placa dorada que decía «Presidenta de la asociación». Pude sentir las miradas sobre mí al entrar. Algunos apartaron la vista rápido, otros simplemente me observaron. Pero también vi un par de asentimientos discretos, vecinos que no dijeron nada, pero que claramente estaban atentos. La reunión comenzó puntualmente. Carmen pidió silencio y empezó a leer actualizaciones sobre contratos de jardinería, organización de la fiesta del barrio y mantenimiento de calles. Mi tema ni se mencionó hasta el final, como si fuera un apunte menor. Fue entonces cuando se aclaró la garganta y dijo: «Ahora,
pasamos al tema de incumplimiento continuo por parte de un propietario que, lamentablemente, se ha negado a cooperar con los estándares de la asociación. Nunca dijo mi nombre, pero todos en la sala giraron la cabeza hacia mí. Su voz era suave, pero cargada de condescendencia. A pesar de repetidos intentos por resolver la situación de manera amistosa, este vecino sigue ignorando las reglas que protegen la calidad y el valor de nuestro vecindario. Eso fue suficiente para mí. Levanté la mano. Carmen la miró y dudó, claramente esperando que no hablara, pero un murmullo bajo en la sala hizo imposible que me ignorara. Señor Ruiz, dijo con una sonrisa forzada. Tiene 2 minutos. Me puse de pie con mi carpeta en una mano y la grabadora en la otra. Gracias, Carmen, dije, manteniendo un tono calmado pero firme. Estoy aquí esta noche porque lo que está ocurriendo no solo es injusto, es completamente ilegal. Mi propiedad, 245 de Calle del Álamo, no es, y nunca ha sido, parte de la asociación. Tengo la escritura, los registros del ayuntamiento y documentación legal que lo demuestra. Levanté los papeles para que todos los vieran. Esto no se trata de incumplimiento. Se trata de jurisdicción. Carmen no tiene autoridad para imponer nada en mi propiedad. Carmen intentó interrumpir, pero seguí. Además, tengo confirmación escrita del dueño anterior donde afirma que nunca se adhirió a la asociación. No hubo ningún acuerdo verbal, y aunque lo hubiera, los acuerdos verbales no invalidan los documentos legales. La sala quedó en silencio. Algunos se inclinaron hacia adelante en sus sillas. Un hombre mayor en la primera fila murmuró, bueno, tiene razón. Carmen se irguió y volvió a interrumpir, esta vez con voz más fuerte. Señor Ruiz, ya hemos tratado este tema. El propietario anterior accedió verbalmente a cumplir, y esas expectativas continúan con el dueño actual. La miré directamente a los ojos. Usted sabe que eso no tiene validez legal. Ha ignorado pruebas, publicado avisos engañosos y tratado de avergonzarme públicamente para forzarme a cumplir. Eso no es hacer cumplir normas, eso es acoso. La tensión en la sala se podía cortar. Vi a algunas personas intercambiar miradas, y varias empezaron a mirar a Carmen con cierta duda. Ella golpeó el mazo sobre la mesa. Esta reunión no es para ataques personales, gritó, intentando recuperar el control. ¿Entonces para qué es?, pregunté, subiendo apenas el tono. Porque si se me acusa públicamente, tengo derecho a defenderme. Y francamente, también lo tiene cualquiera en esta sala que haya sido multado o amenazado sin una explicación. Un murmullo recorrió el salón. Vi que algo empezaba a cambiar, la gente estaba escuchando de verdad. Carmen volvió a golpear el mazo. Suficiente, señor Ruiz. Su tiempo ha terminado. Asentí, recogiendo mis papeles. Gracias por dejarme hablar. Nos vemos en los tribunales. Y con eso, salí caminando. Varias personas me siguieron al aparcamiento. Una mujer me dio una palmada en el hombro y susurró, ya era hora de que alguien dijera algo. Otro hombre asintió y dijo, ella lleva años con estas cosas. No dije mucho, solo les agradecí y regresé a casa. Pero en ese momento supe que algo había cambiado. El control de Carmen sobre el vecindario no era tan fuerte como creía, y yo acababa de abrir la primera grieta. Si pensé que Carmen iba a retirarse después de la reunión, estaba muy equivocado. En menos de 24 horas, dejó claro que no solo redoblaba esfuerzos, iba con todo. A la mañana siguiente, salí y encontré un aviso rojo brillante pegado a mi puerta con cinta gruesa. En la parte superior, con letras enormes, decía, última advertencia, cumplimiento inmediato requerido. Debajo venía una lista de las mismas exigencias ridículas de siempre, repintar el buzón con colores aprobados por la asociación, reemplazar mis cortinas por tonos neutros, recortar los setos exactamente a 1 metro, aunque ya cumplían con las normas del ayuntamiento. Pero esta vez, había algo nuevo. En letras en negrita al final, se amenazaba con poner un embargo sobre mi propiedad si no cumplía en un plazo de 14 días.
Un embargo. Sobre una casa que ni siquiera estaba bajo su control. Me quedé de pie en el porche, con el aviso en la mano y el corazón latiendo fuerte, no de miedo, sino de pura rabia. Esto ya no era un descuido. Era acoso dirigido. Entré furioso y llamé a mi abogada, Susana Méndez. Como siempre, su voz era tranquila, firme, serena. Ella no puede hacer eso, dijo sin rodeos. Legalmente no tiene autoridad, y desde luego no puede imponer un embargo. Pero esto ya no es solo presión, es acoso. Creo que es hora de que escalemos nosotros también. Acepté sin dudarlo. Ese mismo día, Susana redactó una carta de exigencia formal dirigida a la asociación, mencionando a Carmen por su nombre. La carta detallaba cada intento documentado de Carmen por imponer normas sobre una propiedad fuera de su jurisdicción, incluía copias de todas las pruebas recopiladas y advertía que, si continuaba el acoso, iniciaríamos acciones legales por difamación y abuso de poder. Era contundente, profesional y sin margen de ambigüedad. También presenté un informe completo ante la oficina del ayuntamiento que supervisa las asociaciones vecinales, incluyendo copias escaneadas de todos los avisos, pruebas fotográficas y una declaración detallada de todo lo que había vivido desde que me mudé. Mientras Susana se encargaba del aspecto legal, yo me enfoqué en algo igual de importante, hablar con mis vecinos. Después de la reunión de la asociación, algunas personas empezaron a mostrarme calidez otra vez. Algunos saludaban al pasar. Un par me hacían gestos con simpatía silenciosa. Pensé que si Carmen había arremetido contra mí con tanta fuerza, probablemente no era el primero. Así que empecé a preguntar. Me acerqué a la gente con cuidado, uno a uno, y lo que descubrí sinceramente me dejó impactado. Emma, una madre soltera que vivía al fondo de la calle, me contó que le habían multado por poner decoraciones navideñas 2 días antes de lo permitido. Tomás, un jubilado que llevaba más de 20 años en el vecindario, dijo que había tenido que cambiar su buzón 3 veces en un solo año porque a Carmen no le gustaba el color. Otra pareja me mostró una foto de un aviso de infracción que Carmen pegó en su cerca por tener los cubos de basura visibles durante menos de 1 hora. No eran solo rumores, eran historias reales. Y una por una, las personas empezaron a hablar. Con su permiso, comencé a documentar sus testimonios, grabar declaraciones, guardar mensajes y correos. Fui recopilando todo en una carpeta que no paraba de crecer. Cuanto más escuchaba, más claro me quedaba que Carmen no solo abusaba de su cargo, lo había convertido en un arma durante años. Usaba el miedo y la intimidación para silenciar a la gente, controlar la narrativa y castigar a quien no se alineara con ella. Pero la marea estaba cambiando. La gente estaba cansada. Solo necesitaban que alguien hablara primero. Y ahora que alguien lo había hecho, estaban listos para contar lo suyo. Y con cada nueva historia que recolectaba, sentía una renovada sensación de propósito. Ya no luchaba solo por mi tranquilidad, luchaba por todos nosotros. El cambio llegó en silencio, no con fuegos artificiales ni titulares, sino con un correo electrónico de la oficina del ayuntamiento. Llegó a mi bandeja una tarde, con el asunto Notificación formal de investigación, Asociación de Vecinos de Valle del Álamo. Lo abrí con una mezcla de esperanza y ansiedad. El mensaje confirmaba que, basándose en mi denuncia y en las pruebas presentadas, el ayuntamiento había iniciado oficialmente una investigación sobre Carmen Molina y la asociación. Solicitaban documentación adicional, testimonios de testigos y cualquier cosa que ayudara a establecer un patrón de comportamiento. Respondí en menos de 1 hora, adjuntando todo, fotos, cartas, grabaciones de audio, declaraciones de vecinos, incluso los volantes que Carmen había pegado por el barrio llamándome una amenaza para los estándares comunitarios. Por primera vez en semanas, sentí que alguien fuera del alcance de Carmen finalmente prestaba atención. Al mismo tiempo, algo sutil pero importante empezó a cambiar en la calle. Las miradas frías, los gestos tensos, empezaron a desvanecerse. Vecinos que antes me evitaban ahora se paraban a charlar. Algunos se disculparon por haber guardado silencio,
Otros simplemente dijeron, gracias, con ese tono que se usa cuando las palabras no bastan. Emma trajo galletas caseras y se ofreció a declarar ante los investigadores del ayuntamiento. Tomás me invitó a tomar café y recordó lo tranquilo que era el vecindario antes de que la asociación se saliera de control. Gente que antes agachaba la cabeza ahora estaba dispuesta a hablar, y más que eso, a apoyarme. Carmen, por otro lado, estaba perdiendo el control. En la siguiente reunión de la asociación, llegó a la defensiva. Su discurso fue frenético, lleno de excusas y culpando a todos. Me acusó de difundir información falsa, de organizar una rebelión vecinal, de intentar destruir todo lo que la asociación había construido con tanto esfuerzo. Incluso trajo a un abogado, un hombre rígido con traje barato, que intentó argumentar que Carmen tenía derecho a aplicar normas sobre cualquier propiedad que se pudiera ver desde el dominio visual de la asociación. Pero esta vez, no era la única que hablaba. Cuando intentó continuar sin darme la palabra, la sala respondió. Varias manos se levantaron. Voces se alzaron. Déjalo hablar. Queremos escuchar las dos versiones. Tiene los documentos, los hemos visto. Cuando por fin me puse de pie para hablar, lo expuse todo. Sin levantar la voz, repasé cada prueba que tenía. La escritura original. El plano de límites. La confirmación por escrito del dueño anterior. La opinión legal de mi abogada. Las conclusiones preliminares del ayuntamiento. Pasé copias por la sala. Carmen intentó interrumpir, pero esta vez, nadie la escuchó. Incluso algunos miembros de la junta, personas que la habían apoyado durante años, se veían incómodos. Algunos bajaron la mirada. Otros hojeaban los documentos con el ceño fruncido, viendo por primera vez lo que nunca se habían molestado en revisar. Cuando terminé, la sala quedó en silencio. Entonces alguien aplaudió. Poco a poco, se unieron otros. No fue una ovación, pero fue suficiente para saber que algo había cambiado. Carmen no dijo una palabra. Solo recogió sus papeles, murmuró algo al abogado y se fue antes de que terminara la reunión. Esa fue la noche en que perdió el control, no solo del salón, sino de la narrativa que llevaba años construyendo. Por primera vez, dejaron de verme como el problemático y empezaron a ver la verdad. La presa se había agrietado, y ya nada podía detener el agua. El fallo oficial llegó solo 2 semanas después, aunque se sintieron como una eternidad. Una carta certificada del ayuntamiento llegó a mi buzón, gruesa con documentos y sellada con el emblema del Departamento de Asuntos Vecinales. La abrí despacio, esperando otra sorpresa desagradable, pero lo que leí me hizo sentarme ahí mismo en el porche con un suspiro de incredulidad y alivio. La investigación del ayuntamiento concluyó que Carmen Molina y la Asociación de Vecinos de Valle del Álamo habían excedido su autoridad legal en múltiples ocasiones. El fallo establecía claramente que mi propiedad no era, y nunca había sido, parte de la asociación. Todas las multas, avisos y amenazas quedaban anuladas. Pero no se detuvo ahí. El ayuntamiento ordenó a la asociación pagarme una compensación por el acoso y los gastos legales en los que incurrí durante el proceso. Y quizás lo más sorprendente de todo, Carmen Molina fue destituida formalmente de su cargo como presidenta de la asociación, con efecto inmediato. La noticia corrió rápido. A la mañana siguiente, varios vecinos se acercaron solo para felicitarme o estrecharme la mano. Algunos ofrecieron disculpas por no haberme creído antes. Emma y Tomás llegaron con café y una pequeña nota escrita a mano que simplemente decía, «Lo lograste». Incluso quienes se habían mantenido neutrales parecían aliviados, como si por fin se hubiera soltado una válvula de presión. Por primera vez desde que me mudé, el vecindario se sentía como una comunidad de verdad. Sin Carmen respirándoles en la nuca, la gente empezó a hablar libremente, sobre lo que pasó, sobre lo que debía cambiar, sobre cómo no querían que algo así volviera a repetirse. La asociación, ahora sin liderazgo y visiblemente afectada, convocó una reunión de emergencia para decidir qué hacer. Me presenté, no como blanco de ataques, sino como vecino dispuesto a ayudar a reparar lo que se había roto.
La junta se veía diferente, más humilde, más callada, insegura. Marcos, un hombre tranquilo que antes evitaba confrontaciones, asumió como presidente interino. No llegó con arrogancia ni órdenes, solo con una libreta abierta y un mensaje claro: sabemos que la asociación no ha funcionado. Estamos aquí para escuchar. Y, por primera vez, lo hicieron. La sala se llenó de ideas. Algunos querían disolver la asociación por completo. Otros, como yo, creían que aún podía servir si se reestructuraba y se mantenía bajo control. Cuando fue mi turno de hablar, fui breve. No necesitamos control, dije. Necesitamos claridad, justicia y responsabilidad. Esta comunidad merece algo mejor. Ese discurso llevó a la creación de un comité de reforma, y para mi sorpresa, varios vecinos me nominaron para formar parte. No quería un cargo, pero acepté ayudar, por un tiempo, al menos. Durante las siguientes semanas, nos reunimos con regularidad y reescribimos los estatutos desde cero. Añadimos cláusulas que limitaban el poder de la asociación, exigían total transparencia en las reuniones y las finanzas, y, lo más importante, definían con claridad qué propiedades estaban dentro y cuáles no. Nada de zonas grises. Nada de vacíos legales para gente con ansias de poder. Una de las adiciones más importantes, la que más defendí, fue una cláusula que protegía a propietarios como yo, garantizando que nadie fuera de los límites de la asociación pudiera ser multado, acosado o presionado nunca más. Los nuevos estatutos se aprobaron con un apoyo abrumador, y las siguientes elecciones trajeron una nueva junta formada por vecinos que realmente querían servir, no controlar. Yo no me presenté, ni lo deseaba. Estaba feliz de dar un paso atrás y dejar que otros continuaran. Pero seguí colaborando como asesor, alguien a quien acudir si las cosas volvían a desviarse. No solo gané una pelea, ayudé a reconstruir algo mejor. Algo que, por primera vez, reflejaba de verdad a quienes vivían allí. Y eso, más que cualquier fallo legal o carta oficial, fue la verdadera victoria.